buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Quisiéramos empezar conociendo un poco más de usted y podemos comenzar que nos diga cuál es su nombre, a qué se dedica y cuál fue su papel en la película La Condesa. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Ana Isabel Martins, soy productora cinematográfica y pues me dedico mayoritariamente a producir proyectos, largometrajes y cortometrajes de documental como de ficción. Ese es mi enfoque, digamos. Me dedico a muchas otras cosas, aparte también hago docencia y eso es súper entretenido, aparte de que me genera apoyo. Y en La Condesa yo hice la parte de producción y me he involucrado muchísimo también en la parte de producción tanto ejecutiva como la parte de mercadeo ahora con el lanzamiento. Perfecto. Sé que tiene mucha experiencia en cine. ¿Cómo resumiría su camino hasta La Condesa? Difícil resumir el camino de producción. Digamos que lo que pasa es que son como, siempre pierdo la cuenta, pero ponerle que son 6, 7 películas. Entonces, en realidad es un aprendizaje en cada una de ellas, porque La Condesa, por ejemplo, para mí era el reto de grabar en otro lugar que no era Honduras. O sea, grabar en Honduras es mi territorio, es mi lugar, es mi casa, le conozco como, por así decir, le podemos buscar las soluciones y todo eso y sea el ambiente al que me enfrento. En el caso de La Condesa, grabando fuera del país, de alguna manera pues eso enfrentaba un reto diferente. Entonces mi camino ha sido en cada uno de los proyectos irme, por así decir, poniendo el reto de algo al alcanzar. Ponerle que, por ejemplo, en Toque de Queda, que era una de las primeras experiencias apoyando, era como asistente. Entonces, en esa, por ejemplo, era participar. Ahí no importa, era la dicha de participar. Fue todo un caos al final la película, pero digamos que la terminamos y se presentó. Luego ya hicimos un salto. Creo que yo hice un gran salto, tuve un gran salto cuando me involucré en el proyecto de Un Lugar en el Caribe. Y Amores de Película después de eso fue un proyecto de cariño, digamos, en el sentido de que yo quería trabajar tanto con la casa productora como con el director sobre todo. Y entonces fue esa experiencia de trabajar con el equipo y en el caso del Paletero era la experiencia de literal de hacer una película loca con todos los recursos que queríamos probar, ¿no? O sea, no digo económicamente con muchos recursos, pero digamos que teníamos locuras que podíamos hacer con lo que teníamos a la mano. Entonces, de alguna manera todo ha sido como esa prueba. Morazán es un reto grande por la magnitud y por el reto de que era una película de periodo. Entonces, al ser una película de periodo, pues todo el tema de arte, normalmente en todos los equipos yo tengo grupos, digamos, de fotografía, son 5, 4 personas, arte son 2, 3, sonido de 2, 3 y así, con suerte, ¿verdad? Esa es como la dimensión. Y en el caso de Morazán era como, solo en arte eran como 7, 8 personas, más gente que estuvo construyendo, más gente que hizo un montón de cosas. Entonces digamos que el equipo de Morazán llegó a ser fácil, involucrado, 150 a 100 personas, solo el equipo de trabajo. Entonces cada uno tiene su magnitud de los retos que representa y de ahí, por ejemplo, para mí 90 minutos, que es el anterior de La Condesa, representa más un reto de hacer algo que nosotros queríamos hacer entre amigos, con los colegas, Daniel y Aiden, pues era como el reto de lograrlo hacer y a ver qué nos salía. Entonces lo hicimos de manera muy colaborativa, todo el mundo aportó su parte y entonces ahora tenemos una película que esperamos salga pronto. Y La Condesa ya fue algo que he hecho con Mario, o que trabajamos con Mario y Juan Pablo, el otro productor, de alguna manera más desarrollado, más pensado de aquí está el presupuesto, esto es lo que vamos a conseguir, esto, como haciendo los pasos bastante rápidos, pensando en el tiempo, digamos, y hay un esfuerzo muy grande de mercadeo ahora para ver qué logramos o cómo logramos levantar sobre todo el tema de la audiencia en la sala de cine, porque creería yo que lo que ahora representa este paso de las salas de cine es el reto de cómo la distribución de las películas ha cambiado muchísimo en los últimos años y sin contar la pandemia, ¿verdad? Entonces ¿Cómo aporta La Condesa en su carrera? ¿Cree que esto marca un antes y un después?
Sí, yo siempre creo que la última película que haces, o la última, en este caso he estado trabajando, digamos, varias películas o varios proyectos a la vez, pero La Condesa representa algo muy interesante, que es esta dimensión tan grande del proyecto, y aparte un aporte y un apoyo de la empresa privada que ha sido muy interesante, cómo han apoyado a Mario. Entonces, en ese sentido sí, para mí marca como esa apertura de la empresa privada a ver un proyecto de calidad y entender que estamos ofreciendo un producto y que es una película bien contada, bien armada y que tiene su audiencia, y es por así un proyecto que vale la pena invertir. Hablando un poco del origen de la película y todo, ahora que quisiéramos saber como la historia detrás de la película. ¿Cómo surge la historia de La Condesa? ¿Hay una historia detrás o todo fue un ingenio de Óscar Estrada? Bien. Voy a decir, literal es casi que mucho de... Sí que hay una historia detrás, o está basada en varias cosas. Hay varias leyendas, digamos, si uno busca todo el tema de miedo y suspenso, hay varias leyendas que van similar a la historia de La Condesa, en el sentido de te encontrás mujeres que utilizan, y no voy a dar spoilers, pero digamos que de alguna manera es como que la casa y el personaje principal absorbe a la gente, ¿verdad? Entonces, tipo el perfume, por decir una referencia de algo que te consume, ¿no? Que consume, el personaje se consume a los otros seres, ¿no? Entonces, es basado en una leyenda, es basado en una o varias leyendas, digamos, porque se tomaron varias referencias, pero voy a decir que mucho es una locura de Óscar Estrada, complementada con la locura de Mario Ramos. O sea, voy a admitir, y estos son los secretos detrás de cámara, que por ejemplo, yo leí el guión y a mí me gusta porque me gustó, porque yo soy por así decir, de mis películas favoritas como yo, Ana Martins. A mí me gustan las de género, hacerlas me gustan todas, y sobre todo me gustan las que tienen un contenido social, hacerlas. Pero de que me gusta verlas, me gustan mucho las de suspenso, las de miedo, las de terror. Entonces me gusta mucho el género, y pues esta representaba hacer algo de terror y demás. Entonces, de alguna manera, cuando la leí yo dije, buenísimo, me parece, va en el tema. Yo, evidente, como productora leo y te puedo decir, bueno, hay cositas que reparar, hay partes de la historia que mejorar y todo bien. Entonces, pero siempre, sobre todo ahora, intento asesorarme con guionistas, porque ellos tienen el ojo más afinado con el tema de la historia, porque cuando nosotros fuimos a grabación yo sabía que habían cosas que la continuidad no había manera de que yo lograra, que en mi cabeza, o sea, porque muchas veces el director tiene muy clara la película en su cabeza. Entonces el director puede tener muy clara, pero yo como productora me gusta como súper involucrarme en los proyectos, y así lo hago. Intento, digamos que el concepto que ahora de alguna manera he asumido es como ser productora creativa de impacto. Ese es un poco mi concepto para describirme a mí misma. Entonces de alguna manera me gusta involucrarme en la historia. Entonces me meto a saber cuántos días son, cuántos vestuarios, cuánta gente, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué se lo imaginó de esa manera. Y entonces había cosas que yo le preguntaba a Mario, mira, pero ¿por qué pasa esto y por qué pasa esto? Pero si pasó esto. Y entonces en la película hay una serie de saltos de tiempo que yo dije, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Y David, el fotógrafo, tenía muy claro cómo se lo imaginaba en su cabeza. Entonces tanto Mario y David tenían clara la película en su cabeza. Entonces yo dije, bueno, todo bien, no pasa nada. Entonces para mí, por ejemplo, yo me involucro y va representando todos esos detalles. Sí que fue un reto, además, el hecho de detrás de cámaras, digamos, que nosotros nos encontramos con la pandemia en pleno rodaje. O sea, si no me equivoco, aquí en Honduras terminaron cerrando la ciudad como el 18 de marzo, una cosa así. Entonces, no tengo muy claras las fechas, pero te puedo decir, nosotros comenzamos como el 3 o 4 de marzo, y eran 2 semanas completas de filmación, considerando que íbamos a grabar probablemente 2 días más. Probable, eso yo lo canté desde un inicio, pero terminamos por razones de pandemia
acelerando más el proceso aparte tuvimos que cortar un día, en vez de 15 días que queríamos, hicimos 14 para poder hacer sonido el quinceavo, digamos. Entonces, gracias a Dios contamos con un equipo de postproducción que fue buenísimo. O sea, se lo digo yo, me sorprendí. Bueno, voy a decir que siempre me sorprendo con el equipo de postproducción porque es como que uno ve la imagen y cómo se graba y todo, pero ya cuando la arman y cómo armaron esto, cómo le pusieron esto, no se me habría ocurrido hacer esto. Entonces, porque aparte el editor le dio una vuelta diferente a la historia y logró armar lo que por lo menos yo visualizaba dentro de la película, en el guión, lo logró armar súper bien. O sea, cuenta la historia muy bien, que es de las partes importantes a la hora de hacer una película. La Condesa ha sido clasificada como una película hondureña, pero en su elenco y su producción vemos gran variedad de nacionalidades. ¿Es justo que se le atribuya como hondureña? ¿Por qué? Sí, te cuento ya, y porque esa respuesta de por qué se vuelve hondureño el proyecto, hay dos razones. Una, por ley, cumplimos con todos los requisitos. La ley establece, me tendría que acordar de memoria, pero sí que lo revisamos. La ley establece que si cumplís con el 30% del presupuesto local, todo el presupuesto es prácticamente de aquí, a excepción del equipo. Bueno, parte del equipo en realidad es de Viral, con lo cual, entonces realmente todo el presupuesto prácticamente desde aquí, y luego el 80-90% del equipo es hondureño. Entonces contamos con todos los valores que declararían una película a nivel legal o por el Estado una película hondureña, pero aparte por la manera en que la hicimos. O sea, en el sentido de Mario trabaja de la mano de Óscar Estrada, que ambos son hondureños, y luego cuando Mario ya se decide trabajar la película, y sí, su partner, digamos, productor ejecutivo es argentino, pero digamos que hicimos una buena dupla en ese sentido para hacer la producción lo más viable posible y lo más, digamos, integrada a nivel hondureño. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo siempre soy de la política de hacer lo mejor para la película. Yo voy no porque quisiera hacer una película hondureña o americana o del país que fuera, en realidad la hago porque la película necesita esos recursos y lo hace viable. Entonces, involucramos a David, a Carlos, a Adrián, que se terminó involucrando muchísimo en la película, Kevin García, o sea, hay un montón de gente de Honduras que se involucró, el equipo es hondureño, o sea, el equipo, la cámara, todo un montón de cosas, eran de aquí, nosotros más bien nos las llevamos para allá, y entonces prácticamente lo hicimos de alguna manera, casi que de meterle todo lo que teníamos aquí, y lo hicimos allá por dos factores. Uno, por los recursos artísticos, o sea, en la casa, se lo juro, vale la pena verla, porque la casa no la encuentro aquí. O sea, yo hubiera tenido que invertir 3 veces más en la película a nivel de arte, más necesitar un equipo mucho más grande a nivel de arte. A nivel de arte tenemos aproximadamente 4 personas, que arte, maquillaje, vestuario, utilería y alguien de arte preseo. Entonces, sí que realmente hubiéramos necesitado un equipo más grande. La casa ya estaba así. Aparte de que ya tenía sus pormenores es la casa más embrujada del estado, sin contar que está dentro del estado de la top 10, ¿me entiendes?, de las casas más embrujadas. Entonces, realmente contábamos, la casa estaba perfecta ahí. O sea, era como plantearse para mí uno de los recursos de decir, esto no lo vamos a encontrar en Honduras. Va a ser muy complicado encontrar esto. Entonces, realmente, a nivel de recursos, sí que permitía esa flexibilidad y esa posibilidad de hacerlo. Aquí en Honduras, algunas cosas, por ejemplo, estoy pidiendo que me traigan, por cuestiones del destino, nos quedamos con parte del arte, porque compramos algunas cositas. En Estados Unidos es una maravilla comprar arte porque uno se lo ve en línea y compra lo que quiere, eso es maravilloso. Pero aquí, por ejemplo, no lo puedes hacer. O sea, aquí yo tengo que ir al bulto y a ver si me encuentro alguna cosa, porque en realidad no es como que te vas a encontrar una tienda de vende arte. Entonces, realmente ahorita hay varios colegas que están haciendo como el esfuerzo de recopilar,
pero para mí uno de los factores que hacían necesario que se hiciera en otro lugar o mínimamente que tuviera los recursos es la locación y el diseño de arte, que era como, es súper importante, súper importante para la historia. Y luego a nivel de recurso humano y financiero es prácticamente en un 80-90% hondureño. Entonces sí, realmente a la hora de evaluar la película como de una nacionalidad hondureña o americana, sí podría decir que es una coproducción, pero igual sigue siendo la empresa productora de Mario, que es hondureño. Entonces sí, realmente para mí podría considerar que es una película hondureña, y en el caso de que lo fuese necesaria tendríamos que revisar si vale hacer la película estadounidense, pero de momento pues se considera hondureño, ¿sí? Y aparte, a nivel de ley, pues está establecido lo que dice, ¿no? Okay, ahora enfocándonos un poco en la preparación de rodaje, ¿cómo fue el proceso de producción con un elenco y staff multinacional? En este caso, mira, por ejemplo, en el caso del elenco, la ventaja es que Mario ha trabajado casi con todos ellos. Entonces, el elenco internacional le permite a Mario de alguna manera tener esa audiencia por todos lados. Y se justifica dentro de la historia de que tengan ciertos acentos, porque luego uno dice, bueno, la película es hondureña, ¿en dónde está ubicada y por qué hablan todos así? Entonces, porque literal es una española, una puertorriqueña, una cubana, una hondureña, un peruano y un argentino, y otra española. Entonces son dos españolas, y entonces puedes decir, bueno, ¿qué onda? ¿No? Entonces, en ese sentido, pues, de alguna manera para Mario fue importante porque ya los conoce. Es gente con la que ha trabajado, con Sebastián ha trabajado a nivel de otro cortometraje, un par de proyectos más, y a nivel de teatro conoce a todos los demás. Entonces, para darle ese toque internacional, entonces hizo ese proceso en el cual trabajó previamente con ellos también. Sí que fue un reto porque realmente de alguna manera era como una experiencia nueva para mí, para Mario, para ellos también, porque sí que han trabajado en películas, pero la idiosincrasia hondureña que llevamos para allá, porque literal estábamos en Estados Unidos, pero trabajando en una producción al estilo hondureño, ¿no? Entonces, eso realmente le permitió a él como entender que todos estábamos experimentando y darle el tiempo al actor y al talento para entender el personaje, para trabajarlo y todos trabajar en función de una película que entendiéramos y que asustara de alguna manera a la gente. ¿Cómo cambió ese proceso de producción en medio de una pandemia? Ok, aquí voy a admitir yo, porque de eso yo no tengo pena de decirlo. Por supuesto, Juan Pablo, que es el productor ejecutivo y responsable legal de toda la situación y del proyecto, ponerle que nosotros la primera semana fue todo bien, evidente puedo decir, había unos sustitos, unos problemitas y cosas de esas normales de una producción, sobre todo estando en una casa embrujada. Entonces, en ese sentido sí hubieron detalles, pero como para la segunda semana, iniciando la segunda semana, sí ya nos cuestionamos qué iba a pasar y si parábamos la película. Entonces, el problema era el siguiente, el problema y la ventaja, digamos, o sea, nos enfrentábamos a una posibilidad de que cerraran la ciudad, ¿no? O sea, que no se pudiera movilizar nadie y que todo el mundo quedase encerrado, o sea, que pusieran toque de queda, ¿no? Entonces, pero no habían puesto nada y de momento iban avanzando los estados más importantes y nosotros estábamos en Baltimore, o sea, alrededor de la zona de ahí entre Washington y Baltimore, de alguna manera Washington DC. Entonces, en el lugar donde estábamos nosotros todavía no llegaba el momento, digamos, de decir, ok, se va a cerrar todo. Y aparte, estas ciudades son súper amplias, en realidad nosotros no teníamos contacto con nadie y la manera en que configuramos la producción, prácticamente estábamos en burbuja. O sea, solo estábamos nosotros, por así decir, el crew, en casa de Juan Pablo, yo en un Airbnb con todos los actores, y Mario, porque literal Mario después del como el tercer día dijo no doy más para irme a mi casa, hacer responsabilidades de padre o unos cuantos días más, no me acuerdo cuántos días, pero que en medio del rodaje decidió
mejor venirse a la casa de los actores porque es mucho más desgastante volver a la casa y atender a tu familia, ¿no? O sea, estás hablando, terminamos 7, 8 de la noche y bueno, allá llegaba donde sus hijos, su esposa, no sé qué. Entonces, realmente, luego terminamos como en burbuja, sin pensarlo, digamos, terminamos en burbuja, los actores y parte del equipo, y luego en otra casa todo el equipo. Creo que solo de fuera llegaban la maquillista y uno de los técnicos, pero los técnicos igual se habían hecho una prueba que supuestamente estaban haciendo por otra producción o algo así. Entonces la cosa es que en un momento determinado comienzan a hacer las advertencias del Estado, y entonces con Juan Pablo analizamos, ok, ¿se para o no se para? Entonces yo le dije, ¿cuál es la posibilidad de volver a iniciar? O sea, juntar a esta gente otra vez y retomar el ritmo del proceso, porque estás hablando de que como uno comienza a trabajar como en esa burbuja, se vuelve como un reloj suizo, que todo el mundo comienza a funcionar, y eso te toma 2-3 días agarrarlo, con lo cual si lo volvés a botar es volverlo a iniciar. Entonces, y habría que hacer otro montón de gestiones, cosas, fechas, demás, todo un montón de cosas que se podrían arriesgar. Entonces, ya en ese momento que nosotros analizamos, dijimos, bueno, estamos hablando que nos quedan 6 días por grabar, porque eran 15 días, ¿va? Entonces ya llevábamos una semana y estábamos iniciando la segunda semana. Entonces yo le dije, mira, el análisis que yo te haría, y tomamos la decisión entre todos, Mario, Juan Pablo y yo, de continuar el proyecto a sabiendas de que estábamos en esas condiciones y que intensificamos la limpieza, digamos, del lugar. O sea, normalmente uno limpia todo el espacio de set, pero como estábamos en una sola casa, entonces nada, no había ningún problema, podíamos limpiar continuamente. Entonces intensificamos la limpieza del lugar y decidimos que como estábamos en burbuja, pues que solo estuviésemos pendientes si alguien aparecía enfermo. Por supuesto, como de costumbre, cuando la paranoia comienza, todo el mundo se enfermó en ese momento, pero ya era como, era algo que, ojo, nosotros veníamos del calor que tenemos aquí a Estados Unidos, y yo, por ejemplo, soy de las que me vitamino súper antes de comenzar un rodaje porque yo sé que es agotador, entonces yo comienzo a tomar vitamina, y yo hago lo mismo con todo el mundo. Entonces les comencé a dar como vitamina C, y vuélvanse locos, la vitamina C en Estados Unidos se acabó en ese momento, entonces, pero yo ya venía haciendo esto, pero porque lo hago siempre. Entonces, si no me equivoco, creo que fue Carlos, David, que ellos están convencidos que les dio COVID. Yo apuesto a que no, que solo fue una gripe, porque a mí también, llegando a Estados Unidos, los primeros días en que se te aclimata el cuerpo, siempre te da como una pequeña gripe. Entonces tomamos la decisión de que, habiendo 5 días que necesitábamos grabar sí o sí, que termináramos el rodaje con lo que pudiéramos, así, pedirle a la gente como la mía extra, porque igual nos tardábamos un poquito más. Voy a decir que cumplimos los horarios lo más tranquilo posible, en el sentido de decir, nuestros horarios no eran de 20 horas, eran horarios normales de 14, como en todos lados, ¿no? Y luego cada quien para su casa, o sea, es normal, en la casa que le correspondiera, que no es que no veníamos para acá, pero realmente tomamos la decisión ante la pandemia que nos íbamos a arriesgar a terminar, porque el volver a levantar la producción hubiese sido casi imposible. O sea, imposible de volver a quedar con fechas, volver a coordinar todos los elementos, todos los recursos, que nadie tuviera problemas. Entonces realmente tomamos la decisión de echarle ganas para lo que quedaba, que eran 5 días, una cosa así, y logramos sacar, por así decir, el material justo. El editor me dijo, puse todo lo que había. O sea, él nos comentó a nosotros, puse todo, solo que de una manera diferente. Pero le quedó justito. O sea, él hubiese querido más material. Entonces, pero sí nos enfrentamos ante eso, y gracias a Dios no cerraron, no cerraron la ciudad. Realmente pudimos circular un poco más. El único problema fue el siguiente, que David, Carlos y yo nos quedamos como 1 semana y media más en Estados Unidos, porque no podíamos regresar a Honduras. Teníamos que esperar a un vuelo
de repatriación para regresar. Y Sebastián, el actor peruano, le tocó un mes de quedarse allá. Entonces fue un reto grande porque evidentemente ese coste, digamos, de estar en la ciudad unas semanas más, eso significaba alimentar con gente, estadía de gente y todo eso, y aparte el boleto que tocó comprar de emergencia, ¿no? Entonces todo eso se le suma a la producción. Pero son situaciones que te pueden pasar, o sea, son situaciones, se te enferma alguien de gripe y toca extender la producción, eso es normal. Lo que no era normal era cómo manejar la bioseguridad, porque no había medidas, encima todo lo que te digo, vitamina C, jabón, papel higiénico, todas esas cosas se acabaron en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo iba a un supermercado y era como, bueno, ¿qué es lo que hay? Servilletas. Bueno, llevemos servilletas para, si toca limpiarse con servilletas, pues se va a limpiar todo el mundo con servilletas para todas las utilidades, ¿verdad? Pero nos tocó hacerlo de esa manera y sí, gracias a Dios, lo típico que uno tiene en casa, todo un montón de cosas, el productor sí tenía como producto sobre todo de limpieza, entonces mantuvimos todos los espacios lo más limpio posible, o sea, no importara a quién le tocara, era como una cuestión de mantener limpio todos los espacios. Y como estábamos en burbuja, digamos que de alguna manera enfrentarnos a eso en una producción, digamos que adquirimos las políticas que actualmente se establecieron. Lo único que nos faltaría o que nos faltó en ese momento es la mascarilla, o sea, porque no había. O sea, no habían, tuve que yo conseguir, David, Carl y yo tuvimos que conseguir mascarillas y guantes ahí como a la de milagro para poder viajar. La verdad es que es bien curioso saber que esta película la grabaron en plena pandemia, pero ¿por qué no esperaron a que mejorara la situación para grabar la película? Sí, ahí, como te digo, es que no hubiésemos podido grabarla. Te soy honesta, no creo que lo hubiésemos podido regrabar. A diferencia de las producciones que, por así decir, las producciones grandes que cuentan con condiciones de seguro, de emergencia o muchos fondos para volver a traer a todo el mundo, porque estamos hablando de vuelos para todos los que venían de todas sus ciudades, luego es volver a invertir todo eso, ¿no? Entonces estábamos hablando de 5 días en situación de burbuja. Nosotros asumimos la responsabilidad de decir, ok, y por supuesto con la conciencia de todos, ¿no? O sea, al final todos sabían que estábamos asumiendo la responsabilidad de lo que podría pasar, pero sí realmente era la viabilidad del proyecto. Si nosotros hubiésemos parado, probablemente no se hubiese terminado la película. Con esta película, ¿qué intentaron alcanzar? Bueno, con esta película para mí, digamos que lo que intento alcanzar son 2 cosas. Uno, el tema de trabajar en otro espacio físico, y luego el tema de tratar de, o sea, el planteamiento inicial hubiese sido de hacer un mercadeo, una promoción un poco más potente. Ahora en realidad estamos haciendo un mercadeo y una promoción que no es que invite a la gente de alguna manera a ir a las salas y a entender. Por ejemplo, yo fui ya a la sala para ver cómo estaba la situación, nosotros vimos la película ya en sala y realmente para mí el reto ahora, creería yo, es más invitar a la gente a que se tomen, sí, yo soy full bioseguridad, o sea, inclusive me molesta cuando la gente no cumple con las condiciones, pero sí que realmente mi reto era ese, o sea, era hacer una promoción un poco más amplia, pensándolas más a nivel digital y todo eso, pero ahora cambia el concepto a una cosa que es volver a las salas de cine. O sea, de alguna manera ese es el reto para mí. Para Mario te puedo decir que el reto, y porque lo hablamos en algún momento, es que el reto era hacer esta primera película y que por lo menos la visión que tiene Mario, que me parece súper fantástica, es que Mario quiere hacer, o sea, Mario no se plantea, desde que hizo esta película no es porque se planteó, voy a hacer esta película, tengo que hacer solo esta película, no, es que Mario se planteó, yo quiero comenzar a hacer películas.
O sea, él se pensó esta para que le permitiera hacer más. Entonces, de alguna manera, esa visión me parece importante a nivel del desarrollo de una industria cinematográfica, donde tu primera película no necesita ser la obra maestra, si lo logra hacer perfecto, pero que es tu primer esfuerzo. Es como la primera vez que andas en bicicleta, te vas a raspar, seguro, seguro, que fue lo que ya nos pasó y que probablemente nos va a pasar todavía un poquito más, pero que le va a permitir a él esa, por así decir, esa experiencia y esa tarjeta de presentación para continuar haciendo otras películas. ¿Cómo cree que el público recibirá esta película? Por el consumo de blockbusters, actual en el que siempre hay como grandes efectos especiales y que todo pasa muy rápido, etc. Sí, fíjate que por ejemplo yo vi la reacción en la audiencia estando ahí, porque yo cuando voy a la sala de cine casi que no, cuando son las películas en las que yo he participado, para mí es más difícil verla tranquilamente. Yo prefiero verlas o sola o en mi casa. Cuando hacemos revisiones de DCP o cuando hacemos revisiones de sonido, ahí la voy viendo yo. Pero sí me gusta ver la reacción de la gente. Siento que por lo menos el público que la vio en esta oportunidad la recibió muy, muy bien, porque creo que lo importante con las historias es que la gente las entienda. O sea, lo más importante para mí en una película es que la gente entienda la película y que no se quede con dudas de por qué pasó esto, o si es una duda que nosotros incitamos. O sea, porque hay un par de dudas tipo Inception que uno dice, bueno, ajá, pero ¿cuál fue mi decisión? Mi decisión es esto, la otra. Entonces, de alguna manera, yo creo que la audiencia lo va a recibir bien. Es para el público que le gusta el suspenso, sí, porque es de suspenso pura y dura. O sea, no es de terror. El terror, según clasificación de géneros, el terror siempre es aquellas que tienen monstruos, sangre y un montón de cosas. Entonces, en este caso es pura y dura de suspenso, y para aquellos que les gusta esa sensación de ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y quién es el que está ahí? ¿Y por qué? Y todo. Al que le gusta esa sensación, mi hermana odia eso, por cierto. A mí me encanta estar pendiente de qué va a pasar, quién es, cuál es la respuesta. Entonces, eso está presente en la película, y creo que la gente lo entiende y lo percibe. Entonces creo que la audiencia puede que le vaya bastante bien. Esperamos, honestamente te lo digo, esperamos que se recupere un poquito la taquilla ahora con las películas que van a entrar a nivel hondureño, pero también sé que van a entrar muchas blockbusters, que a menos que haya un repunte a nivel internacional y empujen todas las películas, realmente vamos a ir de la mano de varias películas majors. Entonces es dura la competencia, y sé que cuando es así, pues nosotros sabemos, el pueblo hondureño invierte en este entretenimiento, digamos, invierte 1-2 veces al mes, tampoco es que va muchas veces. Entonces aquí es donde la decisión de apoyemos, que también es un poco del propósito, ¿no? De apoyemos el cine hondureño, pero pásesela bien con esta película y disfrútela, ¿no? Un poco eso. Bueno, enfocándonos ya como así en su participación, ¿cómo fue trabajar con el resto del equipo? ¿Alguna experiencia que quiera destacar? Ok, con el equipo, yo siempre creo, y eso porque es mi manera de pensar en el cine, es que el cine es colectivo. O sea, para mí el cine es colectivo y es trabajar todo completamente en equipo. Por supuesto, ya tengo experiencia de trabajo con Carlo y con David, porque hemos tenido varios proyectos en conjunto donde nos hemos encontrado. Entonces, para trabajar con ellos, pues ya más o menos conocemos nuestras propias dinámicas, ¿verdad? Entonces, ahora el reto era conocer la dinámica de Mario, que era, digamos, para nosotros una nueva experiencia, y luego sumarle un equipo y un talento completamente internacional, ¿no? Entonces, trabajar con el equipo en Estados Unidos tiene 2 factores que me pareció súper interesante, y es, uno, todo el tema que te digo yo, que conseguir los recursos de arte y la alimentación voy a decir, ojo, Estados Unidos es caro y Honduras es caro, pero la alimentación es súper barata. O sea, en el sentido de nosotros podíamos alimentar, ponele, diario por $300 a $300, $400 a todo un equipo de
17, 18 personas, más la gente de la casa, que eran como, al final terminaron siendo 20, 21 personas. Entonces, para mí lo interesante de trabajar con equipo nuevo, gente nueva, con maneras de hacer las cosas diferentes, es que, por ejemplo, lo que ya tiene la profesionalidad de una dinámica internacional es que cada quien sabe lo que tiene que hacer. Entonces cada quien asume su rol. Sí que nos hacían falta 2 o 3 roles muy necesarios. Por ejemplo, nos faltaba continuidad y para esta película era muy importante tenerla, pero la tuvimos que asumir casi que entre todos. Y normalmente cuando sucede esto, porque ya lo hemos hecho en Honduras, bueno, creo que no tenemos ningún continuista por profesión, sino que es que alguien se decide hacerlo, pero en este caso siempre lo asume arte y fotografía y dirección y asistencia de dirección, ¿verdad? Entonces, en este caso la asistencia de dirección la estaba haciendo Oscar Estrada, que al conocer el guión, pues también para él era como más práctico entender lo que iba pasando y cómo iba pasando. Entonces era un esfuerzo colectivo. Voy a decir que para mí esa era de las mayores preocupaciones del trabajo, y que pues eso de alguna manera hacía que pues que estuviese pendiente de todos los recursos, pero al trabajar con el equipo, por ejemplo, casi todos sabían lo que tenían que hacer. Por ejemplo, el gaffer, David solo le pedía, mira, necesito esto y esto, y nunca había trabajado con él, y le entendía perfectamente. Y aparte teníamos esa, por así decir, el tema de, habíamos todo un montón de latinos con técnicos que en su mayoría hablan inglés, lengua primaria, ¿no? O sea, sí hablan un poco de español porque son de origen dominicano y son de origen, y así va, guatemalteco y demás, pero el inglés es su lengua, ¿no? Entonces, al trabajar, cuando trabajas normalmente automáticamente en tu lengua materna, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las cosas, pero voy a decir que fue fantástico trabajar con ellos porque se mueven mucho. Todos ellos, los técnicos que trabajaron con nosotros y nos apoyaron en este proceso, son gente con la que ha trabajado Mario todo el tiempo. Son todos parte del equipo de Cabeza Hueca desde hace mucho tiempo, y realmente fue una dinámica que fue como unificar un equipo de fútbol, y realmente comenzamos a funcionar bastante bien porque todos tenemos como quien dice, ese ritmo latino, porque de alguna manera todos tenemos esa procedencia, ¿no? Entonces sí se dio. Voy a decir que los más americanos que habían eran los dueños de la casa, y de ahí, porque literal ellos son, bueno, ella creo que es de origen tejano o algo así, y de ahí, por ejemplo, tuvimos el aporte de Amanda, que era una chica que tenía una tienda. Eso fue, por así decir, uno de los factores más importantes que necesitábamos, que era el tema del arte. Amanda era dueña de una tienda de, ¿cómo se llamaría? Es una tienda de cosas viejas, o sea, artículos diferentes, y porque uno podría decir de chunche, ¿va? Porque realmente te encontrabas desde una Coca-Cola del 76 hasta una caja de no sé cuánto, y entonces ella se dedica como a vender ese tipo de cosas, a hacer recuperación de material. O sea, por ejemplo, se encuentra una mesa vieja, la arregla y la vende, y así va. Ese es por así decir, esa es su tienda. Entonces ella se ofreció muy amablemente a prestarnos como miles de cosas, pero miles de cosas, cositas que uno dice, ¿para qué van a servir? Pero luego te comienzan a servir. Por ejemplo, encontramos unas latas de cerveza que son las que aparecen ahí en el fondo y son del periodo, pues. Entonces, ¿cómo encontrar? Aquí en Honduras yo no encuentro jamás en la vida una cerveza del 76. Entonces, de alguna manera, esos recursos enriquecen un montón, ¿verdad? O sea, y aparte creo yo que logramos hacer una dinámica, sobre todo hasta el final, logramos hacer una dinámica colectiva bastante enriquecedora, en la cual pues creo que todos quedamos satisfechos con el resultado, y ahora esperamos que todo el resto del equipo, porque digamos que el equipo de dirección y producción y fotos son los que han visto la peli porque la editan, pero ahora esperamos pronto, porque va a haber una presentación en Estados Unidos, entonces esperamos pronto que también la vean ellos, el resto del equipo por allá, y eso va a ser interesante, pues que vean su producto, ¿no?
Esperamos algún futuro proyecto de todo este equipo que colaboró. Sí, bueno, en principio seguimos colaborando siempre. Con Mario pues igual estamos hablando de un proyecto más adelante, pero Mario quiere terminar de entregar La Condesa para continuar con el siguiente proyecto. Yo soy de las que por temas de cómo se dan las producciones intento estar trabajando siempre en miles de cosas, porque tiene sus momentos vacíos, el tiempo, ¿no? Y entonces hay que aprovecharlo. Pero sí, y con David siempre estamos colaborando. Con David, aparte de que con Mario pues nos conocíamos de hace mucho tiempo y comenzamos a colaborar, y Mario quiere continuar trabajando tanto con David como con Carlos, y yo de alguna manera sigo trabajando también con ellos por diferentes proyectos en los que hemos coincidido, ya sea porque son de ellos o porque es de alguien más que nos contrata a todos, y así va. O sea, creo, como te decía, que al ser el cine colectivo hace que armemos equipo, ¿no? Y importante como ir integrando nueva gente, dando oportunidad a gente nueva, pero igual es rico volver a trabajar con los amigos con que hemos trabajado ya en 3 películas, creo yo. Sí, porque con Carlos y David estuvimos en un lugar, y en El Paletero y en esta. Entonces, y ellos estuvieron juntos, han estado juntos en otro montón de proyectos. David y Carlos han estado juntos en bastantes más proyectos. Carlos estuvo conmigo en 90 minutos, y así pues vamos colaborando según que se preste y se dé la oportunidad. Y para concluir, ¿desea algo más que compartir sobre la Pues mira, de La Condesa puedo decir 2 cosas, que es uno, que a nivel de producción ha sido un reto interesante, un reto enriquecedor y con el que he aprendido muchísimo, aparte de sumarle la pandemia, ¿no? Bueno, nos ha tocado a todos adaptarnos. Y segundo, sí querría decir que a nivel de producción es importante la flexibilidad y crear equipo. Son como las 2 cosas que evidentemente la flexibilidad la pandemia nos ha venido a decir, ok, o se vuelven flexibles o no hay manera, ¿no? Y eso por un lado, y yo siempre he creído que el trabajo en equipo es lo que hace que estos proyectos sean viables y posibles. Entonces, creo que eso es lo que yo podría decir a nivel de la parte de producción, y a nivel de La Condesa pues los invito a verlo y que hagan sus comentarios tanto buenos o malos, porque de gustos los colores. Sí creo yo que es importante la crítica constructiva y el aprendizaje de estos proyectos para poder continuar haciendo este trabajo, para que nos demos cuenta dónde están los fallos, dónde están las cosas buenas, qué cosas rescatamos. Hay muchas cosas que yo sí creo que es importante, por lo cual la gente la vea, porque hay varios elementos que rompen con la dinámica del cine hondureño, tanto a nivel técnico como a lo que nos atrevemos a contar. Y es una película de suspenso, entonces ahí es donde creo que es importante verla por esa razón, por lo menos para mí, porque me parece importante para que la sociedad se vaya haciendo la idea de que podemos ver películas de todo tipo. Muchas gracias, Lick, por regalarnos de su tiempo, y esperamos verla en futuras entrevistas. No hay problema, a la orden. Espero más bien que ustedes hagan más producciones para... Y eso fue todo. Y ahora aquí me pongo la mascarilla.